con la tarea. Solo una consulta, licenciada. Mande. ¿Usted va a decir quiénes expone? Correcto. Miren, eso les iba a mostrar. Ya aquí están los nombres de los integrantes del grupo por número, perdón, son los números. Aquí están los integrantes del grupo número 1, vean. Aquí están los numeritos, les quiero enseñar los numeritos. Miren, por ejemplo, aquí está el integrante número 6, que corresponde al grupo 1, el integrante número 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda? Del grupo 1, como fueron las instrucciones que van a exponer 3 compañeros. Ahora les digo quién expone. Vamos a ver. El grupo 1 está integrado por Olga Yolanda Velázquez, Nancy Nayeli, Karen Janet, Rosemary Julieta, Nehemías Samuel, pero me dijeron que Nehemías ya no continúa, ¿verdad, chicos? Así es. Bueno, luego Marta Sayuri, Jaylin y Julisa. ¿Sí? ¿Ellos son los integrantes? Sí, licenciada. Vale. Entonces vean. Aquí estamos. Es el integrante, y miren qué suerte el integrante 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expone Marta Sayuri. Va el otro. Expone Julisa Yasmín Mogel. 2. Y el tercero. Expone Karen Janet Cifuentes Monterroso. Vean, ahí estamos. ¿Están listas? El resto del grupo, por favor, estar atentos porque también en algún momento van a intervenir para complementar lo que sus compañeros estén exponiendo. ¿Estamos de acuerdo? Así que hoy participan todos. Karen Janet Cifuentes expone. ¿Ya están listas? Así es. Vale. Ya está listo, ya pueden empezar a compartir pantalla. Bien. Primeramente, buenos días, compañeros. Buenos Nosotros somos el días. grupo número 1. Yo soy la coordinadora del grupo número 1, el cual está formado por Rosemary Sandoval, Karen Cifuentes, Julisa Mogel, Olga Velázquez y Salomé Mendoza. Pues nuestro tema es bastante extenso, nuestro tema es un tema de mucho aprendizaje, el cual nos deja una lección. Espero que si ustedes tienen alguna duda, presentarla al final de nuestra exposición. Bueno, Bien. inicio con el primer tema, el cual es vida económica primitiva. Bueno, en la comunidad primitiva se formó una economía bastante variada, que comprendía la agricultura, la caza, la pesca, la ganadería, la alfarería y la elaboración de instrumentos de trabajo. A pesar de esto, no se había llegado a ninguna división de trabajo estable entre los miembros de la comunidad. Hoy en día se piensa que la comunidad primitiva estuvo determinada por las siguientes características: sociedad nómada o seminómada, que viene de la caza, la pesca y la recolección. Recalquemos, teníamos ausencia total de propiedad privada y de sistemas de clases sociales. También teníamos ausencia de intercambio económico, comercio o trueque. Por comunidad primitiva entendemos la forma más antigua de organización social. La horda, el clan y la tribu son 3 organizaciones que pertenecen a esta comunidad. ¿Qué era la horda? La horda era la organización salvaje que obraba con violencia para lograr sus fines.
Los productores del consumismo primitivo no creaban excedentes para intercambio. Es decir, no había moneda ni necesidad de ella, pues no existía la posibilidad de riquezas ni de pobrezas. Claramente podemos decir que es la primer forma económica en que el hombre se organizó para satisfacer sus necesidades. Sus principales características son que los bienes que producen se consumen casi inmediatamente. No se producen excedentes económicos, no hay explotación ni clases sociales. Continúo con el siguiente tema, el cual es un tema bastante fuerte, un tema que nos deja bastante aprendizaje y nos damos cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades, el cual es la esclavitud, economía de la antigüedad. Bueno, ¿qué era la esclavitud? ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud es la condición por la cual una persona está sometida a otra, perdiendo su libertad. La esclavitud es, en otras palabras, un fenómeno en el cual unas personas están subordinadas a otras, convirtiéndose prácticamente en mercancías que pueden comprarse y venderse. Esto quiere decir que nuestros antepasados podrían comprarse y venderse como un simple objeto. El esclavismo fue un sistema económico predominante en varios periodos históricos, donde la mayor parte de la producción era realizada por personas privadas de su libertad. En lugar de matarlos, se les despojaba de su libertad y quedaban al servicio de una comunidad o persona. La sociedad política de su época estaba dividida en ciudadanos, esclavos y extranjeros. Recalquemos, solo los ciudadanos tenían derechos. Entre ellos está el disponer de la masa de esclavos como instrumentos de trabajo. En esa época, solamente la cuarta parte de la población estaba constituida por ciudadanos. Esto quiere decir que la mayor parte éramos esclavos. Bueno, generalmente los esclavos eran sometidos a largas y agotadoras jornadas de trabajo y recibían a cambio muy mala alimentación y asistencia. Debido a este maltrato, su salud solía ser muy débil y muchos morían siendo jóvenes e incluso niños. Recalquemos, cuando un esclavo tenía un hijo, automáticamente el niño, el hijo, se convertía en esclavo. No importaba su edad, no importaba su sexo, si es hombre o mujer, ¿verdad? Seguimos, y los esclavos no recibían salario, ni tenían derechos laborales de ningún tipo. Pero la posesión de esclavos obligaba al amo a proveerles de alimento, ropaje, techo y herramientas de trabajo. Además, la condición de esclavo era hereditaria y los hijos nacidos de esclavos podían estar sometidos también a esta condición, como lo platicamos anteriormente, ¿verdad? Si un esclavo tenía un hijo, automáticamente el hijo sería esclavo. Continuamos con el siguiente tema, el cual es el feudalismo. Economía en Edad Media. El feudalismo. ¿Qué fue el feudalismo? El feudalismo fue un sistema de organización política y social basado entre relaciones entre vasallos y señores feudales. En cuanto al orden económico y social, se basaba en la producción agrícola. Se producía lo necesario, trabajo que era realizado por esclavos para el feudo. La principal característica del feudalismo es que dividía a la población en tres grandes grupos sociales: señores, clero y vasallos. Estas categorías, que se adquirían exclusivamente por nacimiento, determinaban todos los ámbitos de vida. Dado caso a mencionar que la Edad Media fue un periodo de historia que dejó profundas huellas en el continente, marcada por sus importantes acontecimientos históricos. Su inicio y su fin se encontraron entre cambios culturales,
políticos, sociales y económicos. Recalquemos cada uno de ellos. ¿Qué eran los nobles? Los nobles se dedicaban principalmente a la preparación militar, por lo que empezaban a entrenarse en el manejo de armas a muy temprana edad. ¿Por quién se formaba el clero? El clero estaba formado por la iglesia y disfrutaba de mucho poder e influencia debido a la importancia de la religión en la época. También estaba formado por el campesinado. Estaba formado por la mayoría de la población que vivía bajo condiciones muy duras. Recalquemos que habían dos tipos de campesinados: campesinados libres, propietarios de tierras y con ciertos derechos, y campesinados y siervos, sometidos al señor feudal. Nos da una duda, el cual es: ¿quién era el señor feudal? En este contexto, los señores feudales eran los grandes propietarios de tierras, quienes constituían la autoridad máxima de sus feudos o comarcas. Bueno, continuamos con mis compañeras. Muchas gracias. Gracias. Lo que sí les voy a rogar, por favor, que abran sus cámaras, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son las condiciones para recibir la clase. Y si yo no les hago la observación, recuérdense que siempre se observa, pero quien expone sí tiene que abrir sus cámaras. Muchas gracias. Continuemos. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Buenos días. Les voy a hablar un poco sobre las fuerzas productivas. Cámara abierta, Este por es el favor, conjunto Yulisa. Gracias. Este es el conjunto de los métodos que el hombre construía para su trabajo, o sea, eso que hacer sus propios instrumentos para fuerzas productivas. El hombre tenía que tener buena fuerza para hacer su trabajo. El hombre hacía sus instrumentos de las materias primas. Como podemos observar, pueden hacer un instrumento de un árbol que es una materia prima. De ahí se va desenvolviendo su fuerza. El hombre tiene que tener buena fuerza para emplear sus trabajos. El hombre hace el movimiento que posee experiencia y hábitos de trabajo, siendo el grado que los domina. Y el hombre tiene que perfeccionar que sus instrumentos estén muy bien, naturalmente, para emplear un buen trabajo, para que la sociedad tenga un buen trabajo de la naturaleza. También está la relación de producción. Las relaciones de producción definen como las relaciones que se establecen entre los hombres en el proceso de la producción de los bienes materiales. Los hombres no pueden producir bienes materiales individualmente o aisladamente. Esto quiere decir que algo no puede hacerlo él solo, porque tiene que estar atrás, debido a que solo no puede, tiene que tener compañerismo, tiene que estar en sociedad para hacer bien los trabajos, porque si yo quiero hacer algo sola, no lo podría hacer, debido a que necesito de la ayuda de alguien más, necesito de la sociedad, necesito de Perdón, más solo compañeros para que nos me vamos a ayuden. ordenar ahí. Perdonen que las interrumpa. Primero que nada, necesito que nos ordenemos.
¿De qué fuerza productiva me está hablando Yulisa? ¿Me está hablando de la vida económica de las fuerzas. primitiva? ¿De qué me está hablando? Porque aquí nos estamos haciendo un solo relajo. No le entiendo, la verdad no le entiendo. De las fuerzas productivas de la antigüedad. ¿De qué antigüedad? No existe ninguna fuerza productiva de la antigüedad. A ver quién de las que está libre y quiere entrar al apoyo de Yulisa, porque no, creo que no me le lleva el tema. O las nombro, compañeras del grupo. ¿Quién apoya? ¿No? ¿Ninguno apoya a Yulisa? Voy a continuar yo con el tema. Gracias, Karen. El feudalismo sería a continuación. Me indica que el feudalismo fue un sistema de organización política y social basado en las relaciones entre los vasallos y los señores feudales. En cuanto al orden económico y social, se basaba en la producción agrícola, se producía lo necesario, trabajo que era realizado por los esclavos para el feudo. La principal característica del feudalismo es que divida a la población en tres grandes grupos sociales: clero y vasallos. Vamos, paremos ahí, paremos ahí. Esta teoría ya la dijo Sayuri. Esto ya me lo dijo Sayuri. ¿Qué está pasando? ¿No nos estamos organizando o no pusimos atención? De lo que no me habló Sayuri fueron de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción y de la ley económica fundamental. Eso es de lo que me tiene que hablar el resto del grupo. Porque si regresamos al tema, el problema está que seguimos perdiendo tiempo, ¿verdad? Y yo todavía tengo que exponerles a ustedes el tema que les va a servir para completar el primer examen parcial. No se frustren. Aquí estamos iniciando y yo estoy para enseñarles a ustedes y para aprender de ustedes también. Pero muchachos, mucho ojo, tenemos que tener cuidado con lo que estamos desarrollando, porque el día de mañana ustedes van a llegar a un juzgado, ¿verdad? Como un consorcio de abogados. El abogado no va a regresar a dar el tema de exposición del primero que expuso el caso, porque ¿qué va a pasar ahí? Miren, directito van a mandar a la cárcel a su defendido, no lo van a ayudar en nada. Por el contrario, miren, cada vez se están hundiendo más. Y esta es la primera exposición que ustedes tienen. Entonces, de aquí es donde aprendemos en adelante. Pero yo sí les quiero dar unos 2, 3 minutitos, grupo. Organícense, porque de aquí en adelante vamos a seguir nítidos. ¿Estamos de acuerdo? Organícense, pues, tienen 3 minutos. A las 1:30 iniciamos de nuevo.
Les queda un minuto, compañeras. ¿Estamos listas? ¿Estamos listas? Estamos listas, licenciada. Disculpe el inconveniente. No, Espero mi no. tema haya quedado claro. No se preocupen. Por eso estamos aquí, como les repito, ¿verdad? Aquí venimos a aprender. Pero yo también necesito que ustedes se comprometan, ¿ya? Porque recuérdense que aquí no solo se están jugando el valor individual, están jugando con el valor de los 5 puntos del grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para la próxima ustedes ya no van a venir tal como vienen hoy. Ustedes tienen que estudiar, señoritas y jóvenes, porque al final de cuentas, aquí quienes se ganan los puntos, muchachos, son ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos, continuemos, por favor. Muy bien, retroalimentando a lo que veníamos y Gracias. anteriormente con lo que la compañera Sayuri nos comentaba, continuamos con lo que es fuerzas, el feudalismo, la economía de la Edad Media, ya la dijimos, ahora procedemos a lo que son las fuerzas productivas, que en la actualidad es un conjunto de los medios de producción y de los hombres que los emplean para producir bienes materiales. La parte material de las fuerzas productivas, ante todos los medios de trabajo, constituye la base material y técnica de la sociedad. En nuestra época se convierte en fuerza directamente productiva la ciencia. La fuerza productiva principal está formada por los trabajadores, en este caso pues nosotros los asalariados, ¿verdad? Que crean los instrumentos de producción, los ponen en movimiento, poseen experiencia y hábitos de trabajo. Las fuerzas productivas expresan la relación que existe entre el hombre y los objetos de la naturaleza, el grado en que los domina. En el proceso de producción de los bienes materiales, los hombres desarrollan y perfeccionan los instrumentos de trabajo, crean nuevas máquinas, aprenden a explotar las riquezas naturales, emplean sus conocimientos, van dominando las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad y de la naturaleza. Ello conduce a un crecimiento incesante de las fuerzas productivas. Por el influjo de este crecimiento y, ante todo, del perfeccionamiento de los instrumentos de producción, cambian las relaciones del producto y se modifica también de modo de producción. En este caso, pues, las fuerzas productivas se refiere a todo aquello que, pues, de cierta manera nosotros vamos explorando en nuestro ambiente, ¿verdad? Como bien dice, explotando las fuerzas naturales, creando de bienes y servicios para todos nosotros. Y seguidamente podemos pasar a lo que es las relaciones de producción. Tal vez la compañera me apoya para que podamos seguir con el siguiente tema. Las relaciones de producción se definen como las relaciones que establecen entre los hombres el proceso de la producción de los bienes materiales. Los hombres no pueden producir bienes materiales individualmente, aisladamente, sino en conjunto, asociándose de un cierto modo para actuar en común y establecer un intercambio de los productos de sus actividades. Por eso la producción es simple y bajo cualquier circunstancia una producción social. Algo importante que Karl Marx estableció que en la producción los hombres entre ellos actúan sobre la naturaleza. No solo actúan sobre la naturaleza, sino también entre ellos. Solo producen al cooperar de cierta manera, intercambian mutuamente sus actividades para producir, establecen ciertas conexiones y relaciones, y solo dentro de estas conexiones y relaciones sociales se realiza su acción sobre la naturaleza. Podemos pasar a lo que es el siguiente tema, ley económica fundamental. Es algo muy importante dentro de la economía y me indica que es descubierta por Marx de la producción y apropiación de la plusvalía, refleja la relación principal
del modo capitalista de producción, a saber, la explotación del trabajo asalariado por parte del capital. El fin inmediato de la producción capitalista es crear plusvalía para de que ellas se apropien los capitalistas. La finalidad constante de la producción capitalista consiste en crear el máximo, la plusvalía o de los producto con el mínimo de capital desembolsado. Entonces, podemos proceder al siguiente tema. Solo la interrumpo un momentito, Karen. Sí, diga. Gracias. Para todos los compañeros, recuérdense ustedes que cuando hablamos de la marcha histórica de la economía, básicamente estamos tratando del transcurrir del tiempo, ¿verdad? En la historia de la economía, cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Sin embargo, pues cuando hablamos de la marcha histórica, iniciamos primero con lo que es la vida económica primitiva, ¿verdad? Y prácticamente recuérdense que aquí es donde surge a luchar el ser humano, ¿verdad? Por lo que necesita como un satisfactor de necesidades para eso. Pero básicamente, tal y como decían las compañeras, el ser humano pues no puede vivir aislado de la sociedad, sino tiene que vivir en sociedad, ¿verdad? Pero para ello también ha necesitado, ¿verdad? Y crear sus instrumentos de trabajo para poder tener lo que tanto necesita. Cuando hablamos de la vida económica primitiva, básicamente las fuerzas productivas se basan en la herramienta, en lo rudimentario que ellos han tenido para poder llevar a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, la caza, la pesca, pero en este caso, en la fuerza productiva, entre su herramienta más antigua era la piedra toscamente quebrada y el palo. Imagínense, así empezó a evolucionar, ¿verdad? Y como decía Karen, en la actualidad, pues hasta las maquinarias son nuestras fuerzas productivas, ¿verdad? Y prácticamente, pues cuando hablaban de la piedra, era un material principal para la elaboración de sus instrumentos de caza. También básicamente, cuando hablamos de las fuerzas de producción, hablamos realmente de dónde se va a extraer el producto, lo que ellos lleguen a producir, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero, ¿qué quiere decir una relación de producción? Porque prácticamente es la relación que el hombre tiene para extraer el producto que le va a ayudar a suplir una necesidad. Pero aquí no había nada, aquí no había propiedad privada, sino simplemente todo era de todos. Los animalitos, los árboles, todo era de todos. Ahora en la ley económica fundamental, algo que se basa en esta ley, ¿verdad? Prácticamente, cuando hablamos de ley económica fundamental, estamos hablando de los modos de producción, ¿verdad? De los cuales se basa el ser humano y en los cuales prácticamente se establece para poder tener sus recursos. Y ahí es cuando estamos hablando que no tenemos nada más, ¿verdad? No tenemos ningún otro recurso, sino simplemente el esfuerzo en común para asegurar un mínimo de subsistencia humana. ¿Qué quiere decir? Que entre todos recolectaban y todos comían. Pero también prácticamente era el esfuerzo que ayudaba a satisfacer la necesidad de la comunidad, pero en forma igualitaria. Aquí nadie tenía más, nadie tenía menos, sino simplemente todo era de todos. Pero ahora hablemos de la esclavitud. Tal y como decía Sayuri en su exposición, básicamente este es un tema fuerte, pues, porque al final de cuentas hasta nuestros antepasados, ¿verdad? Fueron propiedad de otras personas. Entonces, acá en Guatemala, pues la esclavitud fue marcada cuando los españoles entraron a invadir nuestras tierras, ¿verdad? Porque entonces ya ellos nos ocupaban a nosotros para hacer lo que ellos quisieran. Entonces, al final de cuentas, ¿verdad? En la esclavitud, pues el trabajo aquí en la esclavitud prácticamente
se daba la perfección, ¿verdad? En los instrumentos de trabajo que ya permitieron cazar, hacer piezas, ¿verdad? Y prácticamente ya los animalitos que cazaban, pues ya les sirvieron como piezas vivas y también las domesticaron, ¿verdad? Ahí es donde ya prácticamente ya empieza el desarrollo de la economía, porque ya encontraban hasta dónde trasladar básicamente la, lo que producían, ¿verdad? Tanto las semillas, las hortalizas y todo lo que iba dentro de cada época que se estudia. Asimismo, por las fuerzas productivas, aquí es donde ya prácticamente ya los instrumentos más especializados, ¿verdad? O mejorados les sirvieron para el cultivo y la labranza. Fueron medios de trabajo predominantes, prácticamente la fuerza del trabajo y la energía del hombre esclavo. Vean esto. Aquí prácticamente el instrumento de trabajo fue el hombre en sí, ¿verdad? Y cuando hablamos de las relaciones de producción, pues aquí la sociedad ya se dividió en dos clases, la esclava y la esclavista, ¿verdad? Que la esclava eran las personas que con su esfuerzo, dice ahí, ¿verdad? Llegaban a hacer un trabajo más avanzado, pero el esclavista era quien compraba a estas personas. Y con la ley económica fundamental, pues en este régimen se apropiaron del agregado productivo, ¿verdad? Generado por el trabajo del esclavo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? La ley económica fundamental o la fuerza de producción aquí prácticamente fue el trabajo que el esclavo hacía para obtener, ¿verdad? La mayor riqueza. Y cuando hablaban del feudalismo, ahí como hablaban las compañeras, para mí hay algo bien importante, ¿verdad? Aquí ya entraba básicamente una división así bien marcada. Es cierto, aquí en esta parte pues transformó la sociedad de esclavista, cruel, explotadora, a una menos bárbara, ¿verdad? Denominada feudalista, pero al final de cuentas siempre eran parte, ¿verdad? De un, como del servicio de los sirvientes para el señor feudal, ¿verdad? Y tantas cosas que hacían por ellos. Pero no obstante, pues en las fuerzas productivas, el objeto del trabajo obviamente ahí era la tierra, ¿verdad? Porque ya era cuando surgió el cultivo. Sin embargo, también la tierra ya era un instrumento donde ya lo podían rentar a otras personas. Pero ¿qué quería decir? Que al señor feudal le pagaban, ¿verdad? Con los excedentes, ni digamos con los excedentes, sino que con su propia cosecha, ¿verdad? Entonces, aquí en esta fase de la vida económica primitiva de la economía, que es en el feudalismo, aquí es donde ya empieza a surgir la propiedad privada tipo feudal. Aquí es donde ya las relaciones de producción ya entra el arrendamiento, ¿verdad? Y por rentar esas tierras, entonces ellos le devolvían un pago, básicamente eran pagos en cultivos, algodón y todo lo que se podía dar, ¿verdad? Y prácticamente la ley económica fundamental, pues aquí existe la apropiación del excedente, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me dan en arrendamiento una tierra, yo no le voy a pagar con dinero, yo le voy a pagar con mi excedente de mis cultivos, pero ahí era diferente. Por ejemplo, sembraban, producían, mejor dicho, 100 quintales de frijol. A lo mejor el señor feudal le decía al feudo, a usted le van a alcanzar 25 quintales para sobrevivir durante tantos años, entonces deme 75 quintales. Entonces, siempre, ¿verdad? La disparidad en todo esto. Continuamos, por favor. Gracias, licenciada, por la retroalimentación. Continuamos con lo que es el capitalismo. Y el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, donde predomina el capital sobre el trabajo. Yo creo que esto es bastante entendible. Predominan las rentas de capital sobre el trabajo como sistema económico.
En el capitalismo predomina el capital sobre el trabajo como elemento de producción generador de riqueza. Su análisis en este caso es pues que prácticamente esto nos viene a indicar mucho una palabra que anteriormente yo pronunciaba con mucha frecuencia, que es lo que es la plusvalía, y esto significa el aumento del valor de una cosa, especialmente un bien inmueble. Creo que esto siempre se busca para obtener ganancia, ¿verdad? Y pues el capitalismo refiere mucho a esto, que los propietarios predominen acá, para los que en este caso los asalariados se encarguen de dar su función y ejercer ganancias. Asimismo, podemos seguir el siguiente tema, que es la producción mercantil simple, con la compañera. Podemos proceder. Dice que la producción mercantil simple es basada en la propiedad privada de los medios de producción. Karen, perdone, también ustedes se pueden apoyar básicamente en Rosemary, en Jaylin, en Olga y en Nancy. De aquí en adelante, cédanle espacios para que logremos avanzar, ¿sí? Muy bien. Bases del capitalismo. Tenemos la producción capitalista simple, que se caracteriza por el empleo de trabajadores asalariados cuya técnica de producción y herramientas es artesanal. La siguiente fase de la producción capitalista, la producción manufacturera. Esta se caracteriza en que bajo este esquema la producción eminentemente social ya no es una simple agrupación de trabajadores en un mismo espacio, cada cual reproduciendo una X producto, sino que cada cual haciendo una pieza de un producto específico. La división del trabajo es una característica esencial de este modelo. La manufacturera podemos ver lo que son las industrias de, por ejemplo, de maquilas, de este tipo de empresas, ¿verdad? Podemos proceder a lo que es la producción industrial. El proceso de industrialización se inicia de forma paulatina y ligera. Las necesidades de ampliar los mercados con la internalización de las economías exigen una industria cada vez más pesada y apta para producir mejores y avanzadas herramientas técnicas y equipos productivos, como hablábamos la otra vez, lo internacional, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el azúcar es un ejemplo de la producción industrial. Entonces, esas son las fases del capitalismo y podemos proceder al siguiente tema. Ahora bien, yo le pregunto a Jaylin Salomí Mendoza Donis. En el capitalismo surgen una nueva, prácticamente aquí es donde aparece el dinero, ¿verdad? ¿Y bajo qué fórmula es que inicia a evidenciarse en la economía? Jaylin, ¿está ahí? Sí, licenciado. Buenos días. Buenos días. ¿Será que me puede repetir la pregunta? Bueno, pónganme atención. Yo ya se los dije desde el inicio. Entonces ya les di chance, ya les di las herramientas, pero por favor pongan atención. Básicamente le pregunto, ¿cuál es la primera fórmula de circulación que se dio en el capitalismo? Me refiero al dinero.
¿No, Yailin? Yailin, ¿no? Olga Yolanda, por favor. Olga Yolanda, ¿está ahí? Olga Yolanda, ¿está ahí? Sí, licenciada. Por favor, contesten. No le sabría responder ahora esa pregunta. Bueno, no leyeron el tema. Rosemary y Julieta. Rosemary y Julieta, ¿está por ahí? Sí, licenciada. ¿Me responde, por favor? No sabría decirle tampoco. Bueno, jóvenes no están estudiando. Esto no es ningún juego. Y a todos se los hago saber. Primero que nada, en el capital, aquí en esta fase de la marcha histórica de la economía, hay un aparecimiento bien importante y es determinado el dinero. ¿Por qué? Porque aquí es donde ya empieza a surgir prácticamente que todo trabajo que ustedes efectúan, todo va a tener una remuneración. Y prácticamente como ustedes por el trabajo que desarrollan, ustedes están dando a conocer un producto o están creando, mejor dicho, un producto, un bien, un servicio, ¿verdad? Pero a raíz de todo eso también tiene que tener a cambio. Tiene que tener a cambio una remuneración, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el dinero aparece para cumplir una función específica en el capitalismo, que es el medio de cambio y una forma de valor. ¿Se recuerdan ustedes que ya habíamos hablado sobre eso? ¿Verdad? Entonces, prácticamente de esa cuenta, la primera fórmula de circulación de mercancía y de dinero es donde moneda por dinero por moneda, perdón, mercancía por dinero por mercancía. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mercancía, ustedes me darán a mí dinero, pero a la vez yo tengo el dinero y compro mercancía de nuevo. Entonces, aquí en esta fase de la marcha histórica de la economía, básicamente en el área del capitalismo, aquí surge el dinero, aquí surgen las remuneraciones, aquí surgen los pagos, básicamente, por todo aquel trabajo que se haya efectuado para dar como resultado un producto, un servicio para el consumo o para la satisfacción de las necesidades. Entonces, asimismo, cuando hablábamos de la producción mercantil simple, prácticamente aquí está, ¿verdad? Donde también el dinero que se cambia por mercancías para luego con ganancia obtener más dinero. Esa es la otra fórmula que se aplica en la producción mercantil simple. Pero en la producción mercantil desarrollada es donde el dinero que se cambia por otra mercancía o medios de, va inmersa a los medios de producción, la mano de obra, la mente, la manufactura, que produce nuevas mercancías, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, todo esto se formula un cambio por dinero. Entonces, esta es una parte muy importante. Y cuando hablamos de las fuerzas productivas, aquí es donde ya se puede distinguir en el capitalismo los objetos de trabajo, ¿verdad? Que prácticamente son las materias primas industrializadas, tal y como lo decía, los medios de trabajo que ya serían las maquinarias, los equipos, las herramientas, la tecnología, ¿verdad? Y también maquinarias ya manuales, eléctricas, electrónicas, ¿verdad? Y prácticamente pues la fuerza de trabajo, el trabajo de todos los salariados para dar como producto final un bien, un producto o un servicio. Y en cuanto a las relaciones de producción, aquí ya se marca la propiedad privada.
¿Por qué? Porque el trabajo ya es asalariado. Los obreros venden ya su fuerza de trabajo, ¿verdad? Que se convierte la fuerza de trabajo al capitalista, ¿verdad? De modo que el propietario de los medios de producción es ya la persona que se va a dedicar básicamente a producir el producto, el bien o el servicio. Entonces, y cuando hablamos de la ley económica fundamental, aquí es donde sí está marcada la propiedad privada sobre los medios de producción. Aquí es donde el objeto de la ley económica fundamental es maximizar la ganancia y minimizar los costos de producción de cualquier bien, producto o servicio. A eso se refiere el capitalismo, señores. Esa es la base principal. ¿Y ustedes creen que en la actualidad vivimos en capitalismo, señores? ¿Creen ustedes que a través del estudio ya hemos llegado al capitalismo y que esa es la etapa en la que estamos viviendo en la actualidad? ¿Los escucho? Luis Guillermo, ¿qué opina? Luis Guillermo, ¿está por ahí? Sí, ¿Qué opina? pues yo pienso que sí, ¿Por qué motivo, Luis Guillermo? porque, bueno, ¿cómo decirlo? Un segundo, pues porque estamos tal vez atravesando una fase y la que nos vamos preparando de una forma nueva para, pues, para seguir implementando, ¿verdad? Todo esto que es el capitalismo y mm, bueno, no sé cómo explicarlo también, pero Gracias, Luis Guillermo. Jorge Mario Contreras. Sí, Jorge buenos días, Mario está por ahí. licenciada. Buenos días, Jorge Mario. Dígame, licenciada. ¿Me puede responder la pregunta que les hice? Sobre capitalismo está hablando, ¿verdad? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Sí, para mí sí. Va, hablemos del capitalismo. ¿Quiere que le dé los puntos de lo que es, de la No, posición yo de los quiero que me compañeros o que yo le respondan lo diga? que yo le pregunté. Sí, pero yo creo que sí, licenciada. Ujú. ¿Por qué motivo? Porque me imagino que si viene de tiempos tan antiguos con el valor sobre el dinero y todo eso, siento que aún lo seguimos aplicando en la actualidad. Primero que nada, recuérdense ustedes que me deben de poner atención. No se duerman. Cuando estamos hablando del capitalismo, obviamente estamos viviendo en esta fase actual. ¿Por qué? Porque nos pagan por un trabajo realizado, ¿verdad? Y a raíz de ello lo que recibimos es un salario. Porque recuérdense que en la actualidad damos dinero por mercancía. Y cuando tenemos la mercancía, podemos comprar a través del dinero otra vez. Entonces, eso es lo que marca el capitalismo. Continuemos, compañeras, con el siguiente tema. Que me lo exponga, por favor, Rosemary Sandoval. Por favor, adelantemos porque ya se nos entró el tiempo. Buenos días, licenciada. Buenos días. Bueno, el socialismo es el modo de producción socialista que se fundamenta en la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción y en la producción planificada, científica y técnica que permita satisfacer las necesidades de toda la población sin distingos de clase.
Los medios de producción se asume que son del pueblo y en consecuencia lo producido debe ser distribuido de forma igualitaria entre el mismo a cada quien se le da según su trabajo. Un nuevo modelo de la producción se desarrolla en el seno de los países. La historia del socialismo abarca una variedad de movimientos y pensamientos en el mundo, desde partidos políticos tan diversos como los anarquistas, los nacionalistas y los cristianos. Las fuerzas productivas, los objetos y medios de trabajo siguen siendo los mismos, pero ahora están bajo un régimen que permite un uso más racional a través de la planificación centralizada. El objetivo de la producción es que beneficie a toda la sociedad. La relación de producción. La propiedad de los medios de producción bajo el régimen es social de todo el pueblo. El Estado mantiene la presentación de la sociedad y esto permite utilizar dichos medios de forma planificada conforme a las necesidades del mismo pueblo. La propiedad cooperativa se combina para lograr los mismos objetivos. No existe explotación del hombre por el hombre, ya que la producción es social y cooperativa de forma fraterna. Ley económica fundamental. La ley indica que existe la ampliación permanente de la producción que permite planificar su desarrollo. Este ha de satisfacer las crecientes demandas de la sociedad y el crecimiento personal integral de los mismos miembros en todas las ramas del saber, el arte, la ciencia y la tecnología. Olga Yolanda, ¿qué diferencia encuentra usted entonces en lo que es la fase del capitalismo y la fase del socialismo, según lo estudiaron ustedes? Que está centrada en la diferencia entre el socialismo y capitalismo, está centrada en la titularidad de los medios de producción y en el mecanismo de asignación de recursos. ¿Y eso qué quiere decir? Que va más allá de esos factores. No, yo no quiero que me lea el textual, yo quiero que me explique cuál es la diferencia entre el capitalismo y el socialismo. Que el capitalismo son como empresas privadas. ¿Qué más? Ahora vamos a Lomé, gracias. Ya le daré la palabra. ¿Ya no más, Olga? No, licenciada. No leyeron el tema. ¿Qué manda, Salomé? Que el socialismo es construir una sociedad y lo ¿Qué más, Salomé? Bueno, primero que nada, recuérdense, ¿qué manda? Bueno, solo le iba a decir si yo podría aportar algo solo para confirmar que sí entendí. Sí, muchas gracias, Bárbara. Bueno, por lo que yo entiendo, el socialismo es más controlado por el gobierno. Entonces ellos en lo que se basan es en crear estos programas de beneficencia
para apoyar a la gente pobre. Por lo contrario, el capitalismo lo que hace es que está controlado por la empresa privada, ¿cierto? Entonces es el mercado y todo eso lo que pone los precios y lo que pone también el salario. Entonces, muy bien. Perdón, gracias Bárbara. Prácticamente cuando hablamos no es que controla el socialismo, básicamente lo controla el gobierno. ¿Y lo hace para qué? Para que todos tengan por igual. Él es el que se apropia de toda la producción y a todos les da por igual. Mientras que el capitalismo no. En el capitalismo sí existe propiedad privada, ¿verdad? O sea, el que tiene produce y el que no tiene pues simplemente se queda sin nada, ¿verdad? Pero también da la oportunidad de que haya trabajo y que tengan dinero. El socialismo no, porque prácticamente todo lo que se produce, todo es para consumismo del mismo pueblo. O sea, de todo el pueblo, ¿verdad? Aquí no hay tierra, no hay propiedad privada, no hay nada. Aquí el Estado mantiene la representación de toda la sociedad. Aquí el único dueño es el Estado y él sabe cuándo y cómo le puede dar a los demás. Ahora terminemos con el tema de los comunistas. Por favor, sería Jaylin. Jaylin Salomé, ¿está por ahí? Bueno, ¿alguien del grupo que finalice con la economía comunista? Yo, licenciada. Está bien, gracias. El comunista es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. El comunismo surge como una crítica al sistema capitalista que promovía la acumulación del capital como mecanismo para generar riqueza, la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del mercado como mecanismo de asignación de los recursos. ¿Y eso qué quiere decir, Nancy? Esto quiere decir que a veces como nosotros manejamos más que todo el dinero, como también decía Bárbara del gobierno, así como por ejemplo los bancos y todo, pues la economía lo que hace es generar dinero y generarnos a nosotros. Porque si se da cuenta, a veces algunos dicen, ay, la riqueza, que esto, o sea, la riqueza no nos hace a nosotros, sino que nosotros más que todo también hacemos el dinero. Pues también es como decir una comunidad para generar el dinero y pues es como un capital que nosotros socializamos. Muchas gracias. Prácticamente aquí en la economía comunista es donde ellos pretenden abolir, o sea, quitar todo tipo de clases sociales, ¿verdad? Aquí es donde ellos buscan la igualdad para todos, ¿verdad? Que todos tengamos lo mismo, que todos seamos, si propiedad privada queremos tener, pero todos tenemos que tener por igual, ¿verdad? Entonces, básicamente, recuérdense ustedes que esta economía comunista también fue practicada en años anteriores por algunos países, ¿verdad? Como también lo que es la economía socialista, también hay algunos países que aún lo practican. Y el capitalismo, pues, es el que predomina a nivel mundial. Pero básicamente esas son las fases, ¿verdad? De lo que es la vida económica, de la marcha histórica, ¿verdad? De la economía, iniciando por la vida económica primitiva hasta llegar al estudio de la economía comunista. Entonces, ahora les pregunto, grupo, en resumen, para ustedes, ¿cuál de estas fases de la marcha histórica de la economía ha trascendido hasta la actualidad?
La inversa de una matriz pues, solo se va a definir para matrices cuadradas. Para repetirle, una matriz cuadrada es aquella que tiene igual número de filas y columnas. Después de ahí no se puede encontrar. ¿No? ¿No, grupo? Las fuerzas productivas. No, escuchen bien lo que les estoy preguntando. Entonces, como les digo, la inversa de una matriz. ¿Por qué la economía En la comunista? actualidad, ¿Perdón? se da en algunos países. En la actualidad, la que ha predominado, porque es la más fuerte a nivel mundial, es el capitalismo. Y eso es lo que hoy día practica nuestra economía a nivel mundial y con la mayor parte de países con los que sostenemos una relación económica. Entonces, básicamente, si se darán cuenta, aquí estudiamos el transcurrir de la economía por todo el paso del tiempo hasta la actualidad, ¿verdad? Y prácticamente cuando hablamos de relaciones de producción, de fuerzas productivas y de ley económica fundamental, nos estamos estudiando qué es lo que nos ha ayudado a evolucionar y a mejorar la economía. Entonces, por lo tanto, compañeros, esto es tema de examen y por favor lo estudian del libro y les voy a molestar que me envíen la presentación para ponerla en la plataforma, grupo 1. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario, alguna duda o algo sobre el tema. Solo una consulta, licenciada. Mande, ¿Los Sayuri. 3 temas que yo expuse quedaron claros o surge algún tipo de pregunta? Compañeros. Jóvenes, todos, por favor acostúmbrense a responder. Compañeros, ¿alguna duda? Les está haciendo una pregunta a Sayuri, hay que responder, esas son normas de cortesía. No, licenciada. Gracias. Todo bien, Sayuri. Muy bien. Ahí ¿Alguna otra? estamos, compañera. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda en cuanto al tema que hemos platicado? Porque ya que tuve que intervenir un poquito ahí para darle orden al tema, ¿verdad? Fíjese, Nancy, que ya no tenemos tiempo ahorita. Ya estamos pasados 11 minutos, ¿verdad? Entonces, grupo número 2, ¿ya está listo? Sí. De este tema, 4 exponen, ¿verdad? Aquí están ya los papelitos del grupo 2. Expone. Luis Guillermo, del grupo 2, el número 1, el integrante número 1. Luis Guillermo expone. 2. Expone Jessica Beatriz Alegría Carías. Expone Tania Yasmín Marroquín. Y por último, expone Jorge Mario Contreras Gil. Ya pueden compartir su presentación.
Jóvenes, por favor, grupo 2, ¿ya están listos? Ahorita vamos, licenciada. Sí, por favor, porque se nos va pasando el tiempo. Y tengo que cubrir con ustedes un temita. Buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó Buenos presentar lo días. que son las corrientes del pensamiento económico. Los integrantes del grupo son Bárbara Lechuga, Merelina Aguilar Pérez, Jorge Mario Contreras, Yesenia Carolina, Jessica Beatriz, Roxana y Tania. Para presentar quisiera una pequeña introducción de lo que son nuestros temas. De lo que estuvimos leyendo y estudiando fue que es importante ubicar el estudio del pensamiento económico a través del tiempo, ya que las corrientes económicas corresponden al desarrollo de la economía en su tiempo. Para comprender el pensamiento económico tenemos que relacionarlo con todo lo que es su ambiente, lo donde se desenvuelve, lo que implica que es determinar los criterios acerca de las relaciones entre las ideas de los humanos, los medios sociales que lo rodean, la estructura económica en su época dada y los cambios que se sufrieron, que se dieron, todos los factores que se ejercieron, influenciaron a una idea sobre la economía más grande. También se puede decir que la economía política se desarrolla como una ciencia en forma sistemática cuando el desarrollo del capitalismo se empieza a sentar. Desde la sociedad también se pudo dar desde el tiempo primitivo se dio lo planteado de algunas ideas de los importantes antecedentes que ocurrieron, ¿verdad? Como primer tema tenemos lo que sería el mercantilismo, que el mercantilismo es un sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. El mercantilismo también es el sistema sociopolítico que se basa en el proteccionismo que otorga el Estado a algunos productores locales de la competencia extranjera o nacional mediante la creación de aranceles, subsidios a empresas y monopolios, privilegiando a algunos ciudadanos, incrementando la oferta monetaria. Lo que se refiere a esto es que el mercantilismo se basa en poder ver ¿cómo se podría decir? Que se da la importancia de cuidarse así en el aspecto económico y no depender de otros países para recibir eso. A eso, como por ejemplo, también tenemos en cómo funciona el mercantilismo. Perdón, solo que los interrumpa. Dígame. Las cámaras encendidas para quien expone, por favor. Recuérdense que esta ya es una práctica que se debe de dar. Gracias. Yo solo no sé si se alcanza a ver ahí. Se mira Es un que no- poco oscurito. Y es por eso que no la había encendido, porque casi no se ve. Sí, gracias. Bueno, como le decía, de cómo funciona el mercantilismo sería por la prohibición y exportación de los metales preciosos. Ajá. También sobre cómo fomentar el crecimiento de la población trabajadora, el control local de la moneda, los beneficios y las facilidades de los productores locales. Como características principales pueden ser las riquezas e interés nacional, la reservación de nuestros metales preciosos y cómo exportamos e importamos. También estaría lo que son los impuestos aduaneros, ¿verdad? Yo como ejemplo del mercantilismo lo puse un artículo que leí en un diario que se llama El País, que es acerca de que en 2018 Donald Trump incrementó los aranceles del acero a 25% y del aluminio al 10%, lo que logró constatar en una competencia, digamos, supuesta competencia contra China, ya que no se le hizo más caro a él el ingreso de sus materiales a su país, y entonces eso le beneficiaba para que sus compañías del país compraran dentro de él y ya no lo mandaran a traer.
Y ahora pues podemos pasar a lo que es el mercantilismo en Guatemala, para enfocarnos acá. Gracias. En los grupos de presión puede ser empresas también que piden alguna protección o algún permiso de algún control, los aranceles, cuotas, entre otros. Estos son como para proteger su inversión, aunque el resultado implique el daño del resto de la población. También esto se encarga de lo que se llama el Ministerio de Ambiente y Recursos naturales. Recursos Naturales, así es. Ujú. Esto quiere decir que entre más riqueza tenga el país, más poderoso va a ser, pues. Y por lo menos un ejemplo de un monopolio aquí en Guatemala, como yo lo investigué, podría ser la familia Novella, que son los fundadores de Cementos Progreso. E incluso algún ejemplo bien marcado en esta parte del mercantilismo son las mineras, que durante también. años han estado aquí, ¿verdad? Pero sin embargo no ha sido de provecho para el país, ¿verdad? Sino para quien lo ha autorizado en su momento. Pues yo como ejemplo puse en el mercantilismo en Guatemala, puse lo que fue, encontré en Diario de Centroamérica, se llama, que dice que el 17 de febrero del presente año se entró en vigencia un acuerdo de asistencia administrativa mutua, que es el intercambio de información de las aduanas entre México y Guatemala. Con este convenio, los dos países se benefician en una lucha contra la defraudación y el contrabando de lo que es todo lo de nuestra materia, pues, de la riqueza. Y esto es una capacidad de operaciones conjuntas de despacho. Entonces, esto lo que nos permite es fortalecer el mercantilismo en Guatemala. Prácticamente aquí es donde se da una característica, básicamente, de esta etapa, ¿verdad? De lo que es el mercantilismo, y es la característica donde la participación del Estado es básicamente importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la intervención del Estado es la que controla, ¿verdad? Y que esta riqueza pues no se esté yendo para otro lado o que sea en favor de alguien más, ¿verdad? Disculpe, licenciada, es que no se lo escucha bien. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Ok. Creo que continuemos. Buenos días, licenciada. Voy a apoyar a mi compañero en ese tema. Gracias. No sé si me pueden ver. Sí, lo logramos ver. Gracias, Jorge Mari. Bueno, el tema siguiente es los fisiócratas. En el siglo XVIII en Francia, el pensamiento fisiócrata para tal época aún se encontraba bajo un régimen feudal. Si no mal recuerdan los compañeros, la licenciada mencionó un régimen feudal en esa época. Quiere decir que el campo de la naturaleza estaba en crisis absoluta. No sabían nada de agricultura, perdón. Se dedicaban más a las que eran recolectores y cazadores. El pensamiento fisócrata dependió de eso con dos grandes exponentes, que fue Francois Quesnay y Ana Roberto Jacobo, Muy que bien. fueron fisócratas franceses. No sé si mi compañero puede pasar la siguiente diapositiva. Gracias. Francois Quesnay dio su testimonio de 1694 a 1774, que le siguió en ese mismo pensamiento Ana Roberto Jacobo Turgot, que él fue de 1727 a 1781. Quiere decir que Francois Quesnay fue el pionero del movimiento fisócrata. Luego siguió Ana Roberto y ciertos más fisócratas, pero si los agrego se hace más extenso el tema. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
Para que entendamos mejor el trabajo de los filósofos, ellos partieron de lo contrario que pensaban los mercantilistas sobre la circunstancia monetaria, que decir que este pensamiento era contrario al tema anterior que expuso mi compañero. Vieron que la fuente natural de la riqueza era la tierra, por ejemplo, la naturaleza, ya que todas las demás actividades no crean nada, sino que la transforman, creado por esta pensando en el mismo sociedad de un organismo vivo. Quiere decir de que si aún lo siguen, el pensamiento mercantilista sigue teniendo el control, pero estos filósofos trataron de dar la manera de dar a entender que la naturaleza podía ser una fuente muy importante para extenderse y extender civilizaciones masivamente. No sé si me van entendiendo hasta ese punto. Sí, sí, sí. No sé, los compañeros. Sí, Jorge. Sí, Jorge. No, voy a continuar. Entonces, me quedé en que era aprovecharlo del proceso natural. Las leyes propias que aplicaron al principio del orden natural, objetivos de la ciencia era investigar las leyes inmutables y naturales. De ahí surgió el vocablo fisocracia, que significa, si pueden leer ahí, gobierno de la naturaleza. Por lo que el ser humano y el Estado no debe intervenir. Es lo que les está hablando de anteriormente del mercantilicismo, que no intervenían en esta ley natural. Ley natural, me quedé hablando. Ellos crearon el famoso, estas palabras en francés, pero yo se les voy a decir que en español significaba dejar hacer y dejar pasar, que la naturaleza todo lo que hace, todo lo corrige. Ese es el orden natural de las cosas, por ejemplo, en esa época. No sé si me entendieron con esa frase. Sí, sí, sí. Por lo tanto, el hombre tiene derecho a la libertad y buscar la satisfacción personal. El Estado no debe cobrar el impuesto, o sea, el mecanismo no puede cobrarle por un orden natural que el ser humano busca satisfacer sus propias necesidades bajo una orden natural y fuente de la naturaleza, que es la tierra. Sobre todo, ahí surgió la término, la agricultura es lo que procede a extender lo económico de la industria o no lo hará por sí misma. Voy a seguir con la siguiente diapositiva, compañeros, por favor. Aquí pueden ver una ejemplificación, solo que para explicarles mejor la van a encontrar acá. Porque... Permítame un ratito, licenciada, que tengo un problema con una diapositiva. Bueno. Les quería explicar la ejemplificación, pero no encontré mi diapositiva, entonces lo voy a explicar de una manera más concisa y práctica para que me entiendan. Muy bien. Voy a ver si está acá. Espérame un momento, licenciada, perdone. No hay pena. Es una ejemplificación rápida que les quería compartir por si tenían alguna duda sobre los Sócrates. Pero tengo un problema acá con mi... Voy a dar un ejemplo práctico mejor. Quiere decir que el movimiento pisocrático expandió a los seres humanos en el ámbito de la agricultura. Si pueden o pueden tener hasta el día de hoy, este ejemplo se puede dar en las grandes naciones como por ejemplo China, que en la cultivación del arroz
pudo extenderse masivamente a otros lugares. En Europa y Oriente y parte de Oriente fue el trigo. Eso ayudó a subdesarrollarse más, satisfacer las necesidades de la población en ese tiempo. Incluso acá en América también se logró hacer desde ese pensamiento fisócrata, que fue en el ámbito, o sea, en el aspecto de la agricultura, en el maíz. Esto dio paso para que grandes naciones empezaron a subdesarrollarse a partir de la agricultura y dejaron de ser, como les repetí hace ratito, dejaron de ser recolectores y cazadores y tuvieron un punto de evolución bajo los términos fisocráticos que dieron estos dos exponentes estos dos fisócratas, perdón. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Si les quedó claro quiénes fueron los fisócratas y cuál fue su movimiento. Le hago Vamos la bien pregunta hasta en ahí. general. Yo creo que avancemos, por favor, y al final vamos a ver si hay alguna duda. No sé si va a pedir una compañera en ese tema. Un momento, licenciada. Ahorita vamos a continuar con ese tema. Bueno, creo que voy a seguir yo con ese tema, licenciada. Está bien, gracias. La No sé si economía me política escuchan, clásica. perdone. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguien me escucha? Sí, es que tengo problemas para poder ponerme en la diapositiva que me toca. A ver, como que se me trabó un poquito. No sé si me permiten un segundito. Sí, está bien, compañera. Entonces le voy a ceder la palabra a mi compañera, licenciada. Sí. Gracias. Pueden pasar. Yo creo que ahí sí. ¿Sí me miran todos? En su cámara no. Sí, es que se me traba mi computadora por tener las diapositivas y si pueden ver ahí, me trata de meter a la reunión y no me deja meterme. No sé si Vaya, lo puedo hacer continuamos, así, por licenciada. favor, porque ya están sobre las 10:31. Sí, perdón. Sí, la economía política clásica. Los máximos exponentes de esta teoría son Adam Smith, David Ricardo y William Petty. Adam Smith argumentó que el trabajo es la única fuente capaz de generar riqueza y en su consecuencia la única medida universal del valor. Consideraba que la ganancia del capitalista es padre del valor agregado por el obrero y dio base al concepto de plusvalía. Aumento del valor de una cosa, especialmente de un inmueble. Un claro ejemplo aquí de la plusvalía sería un edificio que aumente su valor porque alrededor las carreteras han sido arregladas o hay más edificios alrededor. Dividió la sociedad en tres clases sociales: los capitalistas, los terratenientes y los obreros. David Ricardo desarrolló el concepto del valor desde dos puntos de vista: el valor de uso y el valor de cambio. Perdón por la huella. El valor de uso se vincula a la utilidad, es decir, a la capacidad de los bienes para satisfacer nuestras necesidades. Entre los bienes de uso podemos mencionar el aire que respiramos. El valor de cambio se refiere a la cantidad de bienes que es necesario entregar para poseer otro valor, es decir, su precio. Este valor se representa en el intercambio, por ejemplo, en el mercado. Esto radica la utilidad del bien de dinero. William Petty expone que es el trabajo el que le da el valor a los bienes, a la producción. Fundamentó todo su análisis económico en la estadística y presentó estudios relacionados con el precio, el valor, el dinero, el trabajo y la agricultura. Concluyó en que el trabajo es el padre de la riqueza.
¿A qué se refiere con que el trabajo es el padre de la riqueza? Se refiere a que con el trabajo tenemos abundancia y los recursos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Y a qué se refiere con la madre? Se refiere a que con ella podemos tener los recursos naturales para utilizarlo en el proceso de producción. Un ejemplo que puedo dar aquí sobre el valor de uso sería, por ejemplo, en una máquina, que sería la capacidad de reproducir sin desgastarse. Y un ejemplo de valor de cambio aquí que podría dar sería, por ejemplo, en una prenda de vestir, que se da al paso del tiempo con el desgaste de la prenda. Bueno, eso sería todo de este tema. No sé si mi compañera va a seguir. Sí. Buenos días, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de economía política vulgar. La economía política vulgar surgió casi al tiempo que la escuela burguesa clásica. Estaba limitada por sus conveniencias de clase, solo se limitó a satisfacer a la burguesía. En tiempos de Petty y de Smith, la economía política vulgar se hallaba en fase de aparición y formación. Negaba las concepciones científicas y las adaptaba a las necesidades explotadoras de los grandes industriales y terratenientes. La economía ha devenido de la ciencia vulgar y desarticulada de la mano de aquellos especialistas que se recrean diseñando curvas de oferta y demanda, ecuaciones para alcanzar modelos de equilibrio general, cálculos sobre riesgos bursátiles o sobre las preferencias subjetivas de los consumidores. ¿Podría, por favor, pasar a la siguiente? Gracias. Solo retomando su vocación original, en tanto economía política como una ciencia con perspectivas metodológicas y teóricas que permiten una visión del conjunto del proceso económico de producción, distribución, cambio y consumo y de la organización societal, la economía podrá sortear la superficialidad y fragmentación que actualmente la caracterizan, asuntos que no logran encubrirse el fin que perseguía la economía política vulgar era hacer comprender a la burguesía los fenómenos más amplios de la vida económica y adaptarlas, como decir, al uso doméstico del burgués. La economía política vulgar se desarrolló entre los choques de diferentes clases en la época de Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, cuando Francia se imponía al capitalismo. La siguiente, por favor. Gracias. Los principales exponentes son Thomas Robert Malthus, de 1766 a 1834, que en su ensayo sobre el principio de la población vaticina los grandes males que puede enfrentar el ser humano. Si continúa el crecimiento poblacional, desmesurado, dice, el hombre se multiplica en progresión geométrica en tanto a la producción y capacidad de alimentación del mundo en progresión aritmética. El francés Juan Bautista Say, 1767 a 1832, fue mucho más optimista que Malthus al formular su ley de los mercados. En esta afirma que toda oferta crea su propia demanda y por consiguiente el hombre puede producir más de lo que la población pudiera estar demandando en un momento determinado. Escuela neoclásica. El surgimiento. Aparece en la década de 1870
en el término neoclásico surge de una crítica de Thorstein Veblen, pensamiento basado en la idea del valor de los bienes es una función de utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores. El valor de los bienes se explica por la utilidad marginal, lo cual se refiere al valor que se asigna a la última unidad consumida. Teóricos neoclásicos: William Stanley Jevons, Alfred Marshall, Karl Menger, Leon Walras y Irving Fisher. Según la economía neoclásica, el problema económico central es la naturaleza limitada de los recursos sociales. Debido a esta escasez, la economía como ciencia debe estudiar la organización de una economía para instaurar el bienestar mediante la asignación óptima de recursos. En pocas palabras, la economía puede entenderse como una economía de intercambio en la que los actores racionales con asignaciones de recursos determinadas de manera exógena interactúan en los mercados. Esos actores comercian entre ellos debido a que la interacción genera utilidad mutua. La productividad, se concibe como la fuente de funcionamiento de la economía y determinante de la riqueza de una nación. Escuelas neoclásicas: inglesa de Cambridge, equilibrio parcial; austriaca, fundamentos del análisis marginal; francesa, teórica del equilibrio general y concepto de utilidad marginal. Supuestos básicos respecto al comportamiento de las empresas y personas. Ambos, productor y consumidor, son racionales. Las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción al consumir bienes o servicios. Personas y empresas actúan de manera independiente basándose en información completa y relevante. Bueno, a mí me gustaría agregar algo en este tema en la escuela neoclásica. Permítanme, voy a activar mi cámara. No sé si me ven. Sí. Ok, bueno, como lo mencionaba la otra compañera, pues en esta escuela neoclásica nosotros vemos el tema que introdució el punto de equilibrio en lo que se hizo en la escuela inglesa de Cambridge. El punto de equilibrio, no sé si ustedes han escuchado de la oferta y demanda, pero el punto de equilibrio se alcanza cuando la oferta y la demanda alcanzan una misma cantidad y una misma cantidad demandada, ¿cierto? Para que esto se logre, pues tienen que pasar varios aspectos, influye mucho el precio y influye mucho el mercado. De igual manera, un ejemplo, porque también podemos incluir en este tema lo que es la utilidad marginal. Y pues el ejemplo que les podría dar respecto a utilidad marginal, que es cada vez que nosotros tenemos un producto, este producto inicialmente tiene una utilidad, nosotros le vemos como un valor. Entre más veces nosotros adquirimos este producto, pues la necesidad o el valor que nosotros le vamos dando, pues va disminuyendo. Al inicio de la pandemia, que se vino todo esto del COVID, pues el gobierno lo que hizo fue adquirir vacunas. Nosotros le veíamos una utilidad sumamente importante a las vacunas por la necesidad. Conforme la pandemia fue avanzando, conforme la población se fue vacunando, esta utilidad fue disminuyendo. Entonces llegamos al final, que es nuestra utilidad marginal. Licenciada, no se escucha, creo que tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, gracias. Prácticamente en lo que expone Bárbara, ¿verdad? Cuando nos habla de lo de la escuela neoclásica, aquí es donde realmente, ¿verdad? Viene vinculado el valor
y el precio, ¿verdad? Aquí en esta parte es donde surge y donde nos damos cuenta que no es lo mismo valor que precio. E incluso, ¿verdad? Desde el inicio en las clases que hemos tenido con anterioridad, ahí nos hemos podido dar cuenta qué es la diferencia que maneja uno con otro, ¿verdad? El valor en sí es como que prácticamente nos expresaban que había un valor de uso y un valor de cambio, ¿verdad? Que eso con anterioridad también ya lo expuso la compañera. Pero cuando hablamos en sí, en lo que es valor, es porque es lo que representa realmente el producto, el bien o el servicio, ¿verdad? Y cuando hablamos de precio, es la cantidad que le tienen asignada a cada uno de estas bienes satisfactores, ¿verdad? Continuemos con el tema, porque ya casi estamos sobre el tiempo. Sí, licenciada, solo voy a tratar de explicar yo la escuela keynesiana. No sé si se me puede ver. Sí, lo observamos. Dice que se trata de que su nombre depende del economista John Maynard Keynes, quien se creía que era la principal causa de la crisis era la baja demanda, derivada de las bajas expectativas de los consumidores. Que decir, si no hay demanda, no hay consumidores. A los consumidores se refiere con personas que consumen el producto de alguna manera, o sea, el producto que se está ofreciendo. Si no hay demanda, no hay compra, para que me entiendan de esa manera. Deriva de las bajas expectativas de los consumidores. Me queda. Propuso el interconvenienismo como mecanismo para estimular la demanda y regular la economía. Quiere decir que propuso eso para elevar la demanda, para generar más consumidores. ¿Me entiendo hasta ahí? Sí, ahí vamos bien. Bueno, a lo menos de mi parte, ¿verdad? Si tiene alguna duda o algún compañero, eso lo vamos a tratar hasta el final del tema, por favor. Bueno, regula la economía en momentos de depresión. Keynes también estudió los problemas agregados a la economía, como el paro, la inversión, el consumo y la producción de ahorro de un país. Sus argumentos construyeron la base de la macroeconomía. El keynesianismo se basa en el intercambio del Estado defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Quiere decir que la política económica para él era la herramienta más rentable para salir de una crisis que sufría un Estado, el país, cierto país, sobre una crisis, por ejemplo, y la crisis, como lo dijo mi compañera anteriormente, de la pandemia, que no solo surgía en ese tiempo, en las pandemias, sino más crisis económicas, la baja tasa de intereses en sus ingresos. Siempre, cualquier crisis no dependía siempre dependía, por ejemplo, de la baja demanda en compras o que no tenía muchos consumidores. Y propuso que la mejor solución para salir de una crisis era la política económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y aumentar la producción, la inversión y el empleo. Esto sería de mi parte ese tema, licenciada. Creo que mi compañera me apoyará en ese tema. Gracias. Bueno. Bueno, según Keynes, el desarrollador de esta escuela, define que el desequilibrio de la economía depende del desempleo, ya que porque entre menos empleados existan en una economía va disminuyendo el consumo. Por lo tanto, bajan los precios, lo que quiere decir que el keynesianismo afirma que solo se puede salir de esta estimulando y aumentando la demanda para que se pueda generar un proceso que aumente el consumo, los precios y el empleo. Correcto. Por eso es que en esta escuela keynesiana también ellos hablan mucho de la intervención del Estado, ¿verdad?
porque a través de las leyes ellos regulan, ¿verdad? Para que todo el mundo pues tenga acceso directo a la economía. Siguiendo con los temas, economía social del mercado. Tomando en consideración los recursos políticos económicos en Guatemala, la economía social del mercado incentiva a que los grupos que conforman la sociedad, como los grupos de empresarios, sindicalistas, trabajadores, inversionistas, jóvenes, mujeres, profesionales, entre muchos otros que conforman los complejos tejidos sociales, son los llamados a participar en espacios de deliberación pública y libre para orientar las decisiones hacia grandes consensos sociales que produzcan efectos positivos sobre la economía. Por lo tanto, los pactos sociales han sido elementos importantes en esta teoría. Han permitido diseñar marcos económicos dirigidos hacia el bien colectivo. Dos son los valores sociales principales de la economía social del mercado: la libertad y la justicia. Ambos son parte de una relación que debe guardar los equilibrios necesarios para la eficiencia del sistema. No se puede decir que el uno prevalece sobre el otro, sino que son complementarios. Otros dos valores de esta teoría son la seguridad y dignidad del hombre. Parte fundamental de la teoría es que presenta como una instancia en la cual las diferencias ideológicas se ven superadas por los grandes acuerdos y el cambio hacia una posición común sobre el resultado, ganar-ganar, sea un producto final. Desde sus inicios, esta teoría se ha enfocado en que la libertad, la justicia y el crecimiento económico son posibles, con el aporte esencial de la paz social y así llegar a un estado de bien común de la sociedad. Creo que alguien me va a apoyar con el ejemplo aquí. Sí, licenciada, yo voy a apoyar a mi compañera. Gracias. La economía social de mercado se basa en la organización de los mercados como mejor sistema de asignación de recursos y trata de corregir y proveer las condiciones institucionales, éticas y sociales para su operatoria eficiente y equitativa. Los dos valores principales de la economía son la libertad y la justicia. Ambos son parte de una relación que debe guardar los equilibrios necesarios para la eficiencia del sistema. No se puede decir que el uno prevalece sobre el otro, sino que son complementarios. Eso sería todo, licenciada. Gracias. Prácticamente cuando hablamos de la economía social de mercado, si ustedes han podido poner un poquito de atención a lo que es los temas, estos tienen mucho que ver, ¿verdad? Con la marcha histórica de la economía. Primero van amarrados, ¿verdad? Porque si ustedes se recuerdan, hubo un tema del socialismo, ¿verdad? Sin embargo, aquí la economía social del mercado prácticamente establece que el objetivo, ¿verdad?, es que el Estado debe de garantizar la estabilización del valor monetario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes hicieron una pequeña investigación de la teoría de la moneda, aquí prácticamente va enmarcado esto, ¿verdad? Pero también dice, ¿verdad?, que en la economía social del mercado el Estado se debe de comprometer, ¿verdad?, a crear las mejores condiciones de un alto nivel de empleo, la libertad del comercio exterior y el logro de una mayor justicia social a través de corregir la distribución de las rentas. Ya que si también es cierto, el Estado no es el encargado de todo, pero también nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Somos los que en sí manejamos el Estado a través de nuestros representantes, ¿verdad? También pues el Estado debe establecer las condiciones básicas para el funcionamiento de la economía, que precisamente hasta hoy lo están haciendo. Pero aún así, si ellos son los encargados de ver el funcionamiento de la economía, entonces hay ciertas condiciones que ya vieron ustedes, que no sé si se han logrado dar cuenta, pero en esta semana se incrementaron los precios enormemente
en un montón de productos, ¿verdad? Y no digamos de la gasolina a través de este conflicto que estamos viviendo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ahí sí que es el Estado el que tiene que intervenir y el que nos tiene que dar las garantías económicas para poder subsistir en esta economía. Pero también regresando a lo que era la escuela keynesiana, también había un grupo, ¿verdad?, de estructuralistas, o sea, economistas que dan opinión por qué América Latina no sobresale, ¿verdad? Y muchos de ellos pues criticaban la distribución de las tierras, pero esta es una situación que como vivimos en capitalismo, nadie va a cedernos una tierra solo porque sí, ¿verdad? Y el monocultivo, que esto qué quiere decir, que solo nos dedicamos a una sola actividad. Pero a raíz de eso, si ustedes pues lograron escuchar las exposiciones, pues aquí todo va de la mano, ¿verdad? Va relacionado. Entonces, no sé, compañeros, si tienen alguna pregunta o algo más que comentar para el día de hoy con relación a los temas, porque ya no voy a poder darles el tema que tenía previsto para el examen. El examen entra hasta acá, por favor. Así que a los compañeros que hicieron sus presentaciones, les voy a agradecer que me las envíen porque las vamos a poner en el portal, ¿verdad? Ahí en Canvas, para que ustedes se den cuenta todo lo que va a entrar en el primer parcial, que sería el módulo 1, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, pues no hay problema que nos quedemos sin ver ese tema, porque ya en el siguiente parcial ya se les acumula esto. Entonces, compañeros, no sé si tienen alguna otra duda con relación a los temas. Todo bien, gracias. Bueno. Estamos, licenciada. Muy bien. Entonces, pues no me queda nada más que agradecerles. Gracias a los compañeros que estuvieron automatizándose y ellos mismos pues intervinieron en los temas. Este es el primer ensayo, ¿verdad? Y prácticamente es para que ustedes logren tomar conciencia de cómo es que se va a ir trabajando. Yo les deseo que tengan un bendecido fin de semana y si Dios quiere, pues nos reunimos el próximo sábado para darle seguimiento a su examen y recuérdense que a partir de este jueves ya tienen examen. Entonces, cualquier duda, por favor, me la externan, ¿verdad? Para poderlos conducir sobre la elaboración del examen. El examen es a mano y ya solo ustedes se encargan de cargar. Entonces, no habiendo más, no sé si tienen algo más que comentar. No, licenciado, quiero decir que espero hayan sido del agrado del grupo 1 de mi grupo. La presentación que les dimos nosotros de nuestra exposición, tratamos de sintetizarlo lo más posible para que lo puedan entender todos de cada manera y no hacer tan extensos los temas. Espero les haya gustado y hayan entendido un poco más. Sí, muchas gracias. No. Licenciada, yo solo tengo una pregunta rapidito. ¿La otra semana sí hay clase o el examen es en la clase o se completa el examen cuando nosotros tengamos tiempo en el lapso de días que nos dieron e igual nos conectamos a la clase el sábado? Fíjense que yo les voy a, miren, yo también doy clases en otras facultades y en otras facultades mientras están ustedes en exámenes no hay clases. Entonces solo déjenme confirmar y de todos modos yo les escribo en el chat, ¿les parece? Gracias, mi amable. Bueno, aparte de eso, déjenme comentarles que los 3 primeros periodos se examinan del jueves al domingo. Entonces, ustedes van a tener del jueves al domingo para resolver 3 exámenes. Sería el del curso de las 7 a las 9, de las 9 a las 11 y de las 11 a la 1. Para que tomen en cuenta esa parte, ¿verdad, muchachos? Bueno. Sí, está bien. Entonces creo que no habiendo más, pues entonces les deseo excelente fin de semana, pilas para estudiar y que todo les salga bien en sus exámenes. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo. Gracias igualmente. Gracias, licenciada. Igualmente. Feliz tarde. Gracias.